Con mi novia, después de mucho tiempo intentando, por fin logramos tener nuestro primer hijo. Fue un suceso que nos cambió la vida y nos hizo realmente felices, ya que era algo que nos mantenía mentalmente agobiados desde hace ya algunos años. Antes del nacimiento, lo más importante para nosotros era nuestro gato, el cual ocupaba el lugar del hijo que no lográbamos concebir. Estuvo con nosotros 5 años antes del esperado nacimiento. Por algo obvio, la atención mía y la de mi novio se concentraba casi completamente en nuestro hijo, por lo que nuestro gato empezó a tener algunas actitudes diferentes a las que tenía comúnmente. Como por ejemplo, estaba un poco más agresivo, dormía mucho y en los momentos en que intentábamos estar con él, prácticamente nos ignoraba. Por ese y otros motivos lo llevamos al veterinario, porque nos comenzó a preocupar mucho esa nueva forma de ser que tenía. Básicamente el resultado de la revisión fue que tenía depresión. También se le realizaron otros exámenes con el fin de descartar si además tenía alguna enfermedad distinta. Le comentamos al veterinario que luego al nacimiento de nuestro hijo nos habíamos distanciado de nuestro gato, ya que antes estábamos constantemente mimándolo y ahora eso ya no ocurría. Nos dijo que era un caso habitual que sucedía bajo el contexto de la llegada de un bebé a los hogares. Nos recomendó 3 alternativas, desde la mejor a la que menos nos gustó. La primera era dar un paseo todos los días. La segunda era adoptar un nuevo gato que pudiera ser un compañero más constante. Y la tercera era dar una opción en caso de que fuera incompatible la crianza de nuestro hijo con la tenencia responsable. Así comenzaron los paseos diarios de nuestro gatito, a veces incluso en compañía de nuestro hijo. Por lo que, con el tiempo se formó una gran relación entre ambos. Además, nuestro gatito volvió a tener esa actitud cariñosa con nosotros. A mi hijo lo adoraba y se acompañaban constantemente. Hasta incluso dormía las noches junto a él. Todo iba bien, hasta que una noche sentimos unos fuertes maullidos, de esos que hacen cuando están peleando. Luego nuestro hijo comenzó a llorar. Fuimos rápidamente a ver qué estaba pasando. Nuestro gato estaba sobre el bebé, con esa postura tensa y con el pelo erizado. Mi novio con el susto lo empujó y en ese momento rasguñó a nuestro bebé en una de sus manos. Por fortuna no fue nada grave, pero quedamos muy asustados. No entendíamos por qué había hecho eso. Era demasiado extraño. Desde ese día no lo dejamos volver a dormir junto a nuestro hijo. Había noches en que maullaba por horas para que lo dejáramos entrar, pero nunca lo hicimos. Durante el día lo acompañaba para todos lados, como si lo estuviese vigilando. Así pasó por lo menos una semana, hasta que una tarde volvió a pasar lo mismo que aquella madrugada. Comenzó a maullar como si se estuviera enfrentando a algo. Yo me acerqué a ellos enseguida y pude ver a mi hijo llorando, y nuevamente al gato sobre él. Le grité lo más fuerte que pude: ¡Sal de aquí! Y de esa manera solo se alejó, y por suerte no ocurrió nada más. Algunos días después, durante una noche, nuestro bebé lloraba más de la cuenta. Hicimos todo lo posible para que se calmara, pero nada lo hacía tranquilizar. Hasta que, debajo de sus ropas, noté que en un costado de su espalda tenía una mordida.
Una mordida como de humano. Esa marca sin duda era de dientes humanos. No lo llevamos al hospital porque nos culparían de lo sucedido. Y de alguna manera, sí era nuestra culpa. Ahora sabíamos que nuestro gato nunca le había hecho nada malo. En realidad, él era su protector y nosotros lo habíamos apartado. Ese día durante la mañana, llamamos a la persona a la cual le habíamos entregado nuestro gato. Por fortuna era un amigo de mi novio. Le pediríamos por favor si lo podría devolver. Lamentablemente, como respuesta, obtuvimos la peor noticia. Solo un par de horas después de llegar a su casa con nuestro felino, comenzó a actuar extraño, muy inquieto, hasta el punto que se escapó ágilmente por una de las ventanas. Nos jura que buscó por todo el sector, pero ya no lo logró ver de nuevo. Aún espero que llegue a casa algún día. Ya han pasado casi 2 semanas de esa terrible noche, donde vimos aquella mordida. Nuestro hijo duerme junto a nosotros. No soporto que esté lejos de mí. Nos queremos cambiar de casa, pero si lo hacemos, nuestro gato ya no sabría dónde encontrarnos. Estoy tan arrepentida. Lo esperaremos al menos por todo lo que queda de mes. Espero que nos pueda encontrar. Esta experiencia me sucedió hace unos 15 años, cuando vivía en la ciudad de Santiago, en Chile. Fue una noche en que había salido a beber algunos tragos al barrio Italia, una zona reconocida por su vida nocturna. Cuando terminó nuestra reunión, mis amigos pidieron un taxi, ya que vivían en una comuna lejana. Pero yo optaba a caminar hasta mi casa, ya que me quedaba tan solo a unos 20 minutos a pie. Ya eran alrededor de las 3 de la mañana. Yo conocía el sector y no me daba temor recorrer a esas horas la ciudad. Pero cuando ya estaba a unas 2 cuadras de mi casa, aparecieron 4 sujetos que a la distancia se veían muy extraños. Yo seguí caminando sin demostrar temor, aunque sí estuve a punto de cruzar la calle en un principio. Pero pensé que sería demostrar miedo, lo que haría que fuera más probable que me quisieran asaltar. Es un pensamiento no muy práctico que tenemos los hombres. Ya los tenía a unos 30 metros. Todos iban evidentemente ebrios y drogados. No tenían la actitud de ser ladrones, pero en la madrugada santiaguina todo es posible. Soy un tipo alto y con mis kilos de más, por lo que daría pelea si intentaban probar suerte. Ya a unos 10 metros de distancia, pude notar que los 4 tipos, que iban riendo y gritando como idiotas, se silenciaron repentinamente. Luego de eso, cruzaron la calle. 2 ideas vinieron a mi mente en solo un instante, que posiblemente podrían explicar el porqué del extraño suceso ocurrido. La primera era que venía la policía o los carabineros, como se les dice en mi país. Esa era como la opción buena. La segunda alternativa era que detrás de mí vinieran unos verdaderos delincuentes, los cuales sí intentarían robar mis pertenencias. Por eso mismo me giré rápidamente, preparado para luchar contra quien fuera. Pero lo que me encontré fue algo que jamás hubiese imaginado. Eran 2 perros grandes que imponían mucho respeto. Uno era blanco y el otro era negro. Les comenzaron a gruñir y ladrar a los tipos, mientras ellos se alejaban. Yo seguí caminando. No podía creer lo bizarro de la situación. De repente, aquellos perros se acercaron a mí. Me puse un poco tenso al principio, pero cuando me di cuenta que venían de manera amistosa, solo comencé a acariciarlos en agradecimiento a su protección. Por esos años, teníamos un restaurante junto a mi madre. Siempre nos quedaba comida en buen estado, que no había sido vendida durante el día. Entonces pensé en dar un gran plato a cada uno, con lo mejor que encontrara. Comencé a caminar nuevamente en dirección a mi casa.
Los perros corrían unos metros, luego se detenían esperándome. Cuando llegaba junto a ellos, volvían a correr, y así fue sucesivamente hasta llegar a mi hogar. Para ingresar a mi domicilio, que quedaba en la parte de atrás del restaurante, había que entrar a un patio interior que era compartido con las demás casas del sector. Había un portón grande en el acceso. Entré yo primero y luego los perros. Lo dejé cerrado nuevamente para evitar que pudiera ingresar alguien no deseado. Ambos animales me siguieron en silencio por aquel pasaje hasta llegar a mi casa. Les pedí que me esperaran y parecían entender que les daría algo para comer. Entré entonces a la cocina, tomé los 2 platos más grandes que encontré y los llené con lo más sabroso que pude. Luego volví a salir, lleno de alegría. Pero aquellos perros ya no estaban. Los salí a buscar por todo el pasaje, con ambos platos en mis manos, pero no estaban por ninguna parte. Llegué hasta el portón, el cual seguía cerrado. Salí hacia la calle y tampoco los pude encontrar. No me había demorado tanto como para no haberlos visto salir, pero de todas maneras, ¿quién les habría abierto la puerta? Todo estaba en silencio y en completa oscuridad. Aquellos guardianes solo se habían desvanecido en medio de la noche. De todas formas, dejé la comida de ambos platos a un costado del portón. Esa noche fui protegido por algo que se manifestó en aquellos perros. Estoy seguro de eso. Siempre los recordaré perfectamente. Guardianes. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Llamada Prohibida. Espero que los 2 primeros relatos hayan sido de su gusto. A continuación, seguiremos con 2 historias más de este especial sobre animales paranormales. Fechas peligrosas. Siempre he querido mucho a los animales. Me crié desde pequeño junto a ellos, debido a que mi madre, después de nacer yo, no fue capaz de tener más hijos, lamentablemente. Por lo que las mascotas que han habitado junto a mi familia, en realidad han sido como mis hermanos. Me ha tocado ver partir a más de uno. Es una pena que sus vidas sean más cortas. Me encantaría haber podido envejecer junto a cada uno de ellos, pero la vida es así. Me gusta pensar que es tanto el amor que entregan cada día que pueden partir tranquilamente sin la necesidad de vivir tantos años. En la zona en donde vivo es muy común la práctica de la brujería, y lo peor de todo es que se cuenta que la presencia de nahuales es muy habitual. Si no saben lo que son los nahuales, se los explico en pocas palabras. Son brujos o brujas con la capacidad de convertirse en animales. Quizás puedan encontrar una locura que la gente crea en este tipo de cosas actualmente, pero por lo menos en mi pueblo es un tema que se toma con bastante seriedad. Hay algunas fechas en que la práctica de la brujería es mucho más habitual que de costumbre. Por ejemplo, en el 14 de febrero, que es el Día del Amor, en el Día de Muertos y en Año Nuevo principalmente. En esas fechas, por recomendación policial, se pide resguardar estrictamente en el interior de las casas a los animales domésticos que se tengan, principalmente si son de color negro o blanco. Es de conocimiento popular que para la realización de diversos rituales de brujería se desviven animales, los cuales se ofrecen en sacrificio con diversos fines maliciosos. Por ese motivo en nuestra casa siempre hemos mantenido mucho cuidado con nuestros perros y gatos, principalmente, ya que los felinos son más demandados para esas ceremonias satánicas. Además, los gatos, al ser más ágiles, pueden escapar fácil de la protección que les ofrecemos, sin saber el cruel destino que pueden encontrar. Una noche cercana al Día de Muertos, que es la fecha más peligrosa del año para las mascotas según mi parecer, estábamos compartiendo tranquilamente junto a mis padres. También estaba un tío que era solo algunos años mayor que yo, con el cual somos muy amigos hasta la fecha. Yo tendría unos 15 años y él ya iba por los 18. Durante toda esa semana se comentó en el barrio que algo estaba acechando las casas en busca de mascotas las cuales poder raptar.
por lo que se solicitaba, como siempre, tener extremo cuidado. Las vecinas decían principalmente que se lograba escuchar algo que saltaba entre los techos, azotando fuertemente las láminas de zinc, lo que producía repetidos estruendos durante la madrugada. Aquel hecho no era algo tan fuera de lo común, aunque no lo crean. Por aquellos días pusimos mucho más cuidado con todas las medidas que tomábamos comúnmente. Recuerdo que todo estaba tranquilo, jugábamos cartas para pasar el rato, cuando de repente comenzamos a escuchar un ruido extraño. Nos quedamos en silencio unos segundos y esta vez lo logramos escuchar mejor. Eran pasos que provenían desde arriba. Pero lo malo es que arriba no debería haber nadie. Inmediatamente mi padre y mi tío subieron a toda velocidad y yo fui detrás de ellos. Cuando llegamos arriba no había nada extraño, pero justo en ese momento se escuchó el ladrar de un perro que provenía desde el techo. Luego de eso se escuchó un potente chillido. Era un alarido de dolor, seguido de un fuerte estruendo en el zinc de la techumbre. Pude sentir como si algo muy pesado estuviese justo por sobre la habitación. Mi tío de alguna forma ya estaba subiendo el techo, de una manera increíblemente ágil. Comenta que alcanzó a ver por unos segundos una especie de pájaro enorme salir volando rápidamente, y al perro sobre el techo, completamente desorientado. Por fortuna que el perro, el cual parecía ser un cachorro, por su pequeño tamaño, en realidad era un perro adulto que supo defenderse de su captor, al cual mordió con todas sus fuerzas, consiguiendo que lo soltaran. Luego mi tío bajó junto al animal nuevamente hasta la casa. Yo no me fijé exactamente de lo sucedido, pero él cuenta que lo más extraño era que para poder subir al techo, primero tuvo que abrir la ventana, la cual estaba completamente cerrada. Entonces, ¿cómo pudo haber llegado nuestro perro hacia esa parte? Para un gato, por ejemplo, trepar hasta allí es de enorme facilidad, pero para aquel pequeño perro era algo imposible. Algo lo había elevado hacia ese sector, algo con la capacidad de abrir y cerrar las ventanas. Y recalco el abrir, ya que por el motivo de la protección especial hacia nuestros compañeros animales, por motivo de la fecha peligrosa en la que nos encontrábamos, manteníamos las ventanas cerradas durante la noche. Ningún pájaro, por muy enorme que sea, tiene la capacidad de abrir una ventana, a menos que la destruya. Por fortuna esa fue la única vez que estuvimos cerca de sufrir la pérdida de alguno de nuestros amigos, aunque he conocido de muchos casos en donde las familias no contaron con la misma suerte que tuvimos nosotros. Coincidencia o no, al otro día de lo sucedido, un vecino tenía una cojera que apenas le permitía caminar. Mi padre, que lo conocía, le preguntó qué le había sucedido, pero él solo respondió con extrañas evasivas. Siempre pensé que él era el nahual que había intentado robar a mi hermano perruno, aunque nunca lo pude comprobar. Fechas peligrosas. Instinto salvaje. La siguiente historia no es de carácter paranormal, pero sí fue una experiencia muy aterradora que vivimos junto a unos familiares en mi adolescencia. Yo visitaba todos los veranos a mis primas, que por esos años vivían en el tercer piso de un edificio en el Cerro Barón en Valparaíso. Eran dos hermanas que vivían junto a su madre. Mi tía tenía un gato, al cual siempre le tuve mucho respeto, incluso hasta temor. Ni siquiera mis primas se le acercaban mucho, ya que era demasiado sobreprotector con mi tía, a un nivel enfermizo. Era literalmente celoso de cualquier afecto que ella pudiera tener hacia los demás, o alguien hacia ella. Si por ejemplo la abrazabas o le dabas la mano, el gato llegaba rápidamente a separar ese contacto físico, y no de manera amistosa. Era agresivo cuando la hacía.
Mis primas eran las únicas con las que no era tan violento. Pero por ejemplo, a mí sin duda me atacaba si me acercaba mucho a ella. Y eso que me conocía. Una tarde, estaba con mi prima menor conversando en su pieza. Mi prima mayor había salido y mi tía tendría la visita de una gran amiga que no veía hace años. La siguiente parte de esta historia es lo que nos contó mi tía, ya que yo no fui testigo visual de lo sucedido. A la hora acordada, había llegado su gran amiga. Antes de ir a abrir, se fijó dónde estaba su gato, el cual dormía en el balcón, como habitualmente lo hacía durante gran parte de las horas del día. Se acercó a la puerta, la abrió, y en solo instantes estaban fundidas en un cálido abrazo. Ingresaron a la casa y comenzaron a conversar alegremente un poco de todo. Como estaban tan entretenidas con la conversación, olvidó de revisar si su compañero felino aún estaba en el balcón, por lo que interrumpió un momento el diálogo y se levantó a revisar. Ya no se encontraba en aquel lugar, lo que le preocupó. Se acercó nuevamente donde estaba con su amiga y pudo ver a su gato detrás de ella, acercándose lentamente, acechándola. Mi tía reaccionó rápidamente y evitó que la situación pasara a mayores. Tomó al gato y lo llevó hacia su pieza y lo dejó encerrado allí. Su amiga no entendía mucho la situación, por lo que le explicaron que aquel animal era muy protector con la casa, algo que era mentira, por lo que a veces era un poco agresivo con personas que no conocía. La verdad era que no era agresivo con personas que ingresaban a la casa, pero sí lo era con personas que se acercaban a mi tía. Si ella no estaba, él acostumbraba a estar todo el día en el balcón del living, mirando hacia la calle, como esperando el momento en que ella volviera. Siguieron conversando por algunos minutos más hasta que mi tía le ofreció algo para beber y comer, por lo que se acercó a la cocina para preparar los alimentos. Tomó la tetera y mientras la llenaba con agua, sintió un espantoso grito que venía de donde estaba su amiga. Ahora volveré a contar la historia desde mi perspectiva. Junto a mi prima estábamos probándonos algunas ropas, ya que a la noche saldríamos junto a unos amigos de ella. Cuando escuchamos aquel horrible grito, salimos de inmediato a ver qué sucedía. Ambas quedamos aterrorizadas con la perturbadora escena que logramos presenciar. El gato estaba atacando a la amiga de mi tía salvajemente. La tenía sujetada a su pierna con toda su fuerza. Mi madre llegó a los segundos y como pudo intentaba detener el ataque, pero no era capaz. Hasta que luego, de unos minutos que parecieron una eternidad, por fin lo pudo separar. Por suerte mi tía era enfermera y le pudo realizar las curaciones necesarias. El ataque fue tan salvaje que algunas uñas del felino quedaron enterradas en la piel de su amiga. No recuerdo exactamente cuál fue el destino de aquel temerario animal. Solo sé que al siguiente año que las volví a visitar, él ya no vivía junto a ellas. Instinto salvaje. Ya hemos llegado a la mitad del video. Me gustaría que pudieran comentar, cuando ya terminen de escuchar los 8 relatos, cuál fue el que consideraron más aterrador. Pueden dejar también alguna sugerencia de temática para un próximo episodio. Me gustaría saber desde dónde escuchan mi contenido. En lo personal, el relato que más me gustó es la historia que dejé para el final. Es un increíble y perturbador suceso paranormal. Les prometo que si llegan al final del capítulo, no se arrepentirán. Ahora los dejaré con 2 nuevas experiencias misteriosas vividas por suscriptores del canal. Insomnio. Era tan solo un niño cuando me ocurrió esta experiencia, la cual siempre he pensado que fue algo paranormal. Luego de escuchar mi historia, podrán sacar sus propias conclusiones.
Todo ocurrió una noche. Yo estaba en la casa de mi abuelo, en la que en ocasiones me quedaba junto a mi padre. Recuerdo que no podía dormir, lo cual hacía que estuviera muy aburrido, ya que esas horas no había nada para hacer. Además me tenía que mantener en silencio para no despertar a nadie. Así pasaron algunas horas en las que yo me sentía cada vez más impaciente por no lograr dormir. Comencé a sentir un poco de hambre, la cual ignoré lo más que pude hasta que fue demasiada, por lo que decidí ir en busca de algo a la cocina. Estaba todo absolutamente oscuro, por lo que caminaba lentamente. Además no quería hacer algún ruido fuerte para no despertar a nadie. La cocina quedaba al final de la casa, luego venía al patio trasero. Cuando llegué, fui directo al refrigerador. Busqué por unos segundos algo de comer, pero no encontré nada que me llamara la atención. Había una bebida y decidí tomar un poco, por lo que necesitaría un vaso. Siempre dejaba los vasos que se habían ocupado durante el día a un costado del lavaplatos, ya limpios, por lo que cerré el refrigerador con la bebida en mi mano, para luego girar en busca del vaso que necesitaba. En ese momento, pude notar que la puerta hacia el patio trasero estaba abierta. Afuera estaba todo absolutamente oscuro. Daba una sensación muy terrorífica, por lo que ni siquiera me acerqué a intentar cerrar aquella puerta. Tampoco quise mirar mucho hacia aquel vacío que dejaba la puerta abierta. Mi imaginación de aquel entonces proyectó tantos seres y criaturas aterradoras de la noche que probablemente estaban en aquella penumbra, que lo mejor para mí en ese momento era salir lo más rápido posible de aquella oscura cocina para volver a la seguridad que me ofrecía mi cama. Llené el vaso con bebida, la bebí con tan solo un sorbo lo más rápido que pude. Dejé el vaso en el lavaplatos y volví al refrigerador. Guardé nuevamente la bebida y busqué otra vez algo para poder comer. Justo abajo en una esquina había uno de esos yogur con cereal, los que incluso vienen con una cuchara incluida, por lo que era justo lo que necesitaba. Lo tomé y cerré por segunda vez el refrigerador. Ahora tocaba la vuelta hacia mi habitación, nuevamente en silencio. Pero por algún motivo hice algo, lo cual no debía hacer. Aunque, si no lo hubiera hecho, no les estaría contando esta historia. Por algún motivo giré para mirar directamente hacia la oscuridad que llenaba el vacío de la puerta. Esta vez allí no había solo penumbra. Esta vez pude ver claramente a un perro que me miraba fijamente. Estaba inmóvil. No hizo algún ruido, ladrido o algo así. Solo estaba ahí afuera, mirándome desde la oscuridad. En ese momento no sabía que su raza era la de un perro Doberman. Salí corriendo hacia mi pieza. No me importó hacer algún ruido o botar algo que despertara a todos. El miedo que sentí por aquel perro fue superior al miedo de ser castigado. No pude dormir en todo lo que restó de noche. No dejaba de pensar en que entraría a la casa para llevarme con él. La puerta seguía abierta de todos modos. Nada le costaría ir por mí. Por fortuna, nada más ocurrió. Al amanecer le conté a mi padre lo sucedido. Atrás de la casa había un taller mecánico en que había varios perros que cuidaban de noche, por lo que había una posibilidad de que alguno se haya pasado. Mi padre fue a verificar. No les quiso decir las características del perro para que no lo fueran a ocultar o algo así, pero no había ninguno con los rasgos típicos de los Doberman, el cual yo estaba completamente seguro haber visto. Además, no había forma de que se pudieran pasar, ya que el cierre tenía gran altura y el suelo era hecho con cemento. Los vecinos de los costados tampoco tenían algún perro parecido. Supongo que mi familia pensó que lo imaginé o algo así, pero yo estoy seguro que vi aquel animal. Yo no les tengo miedo a los perros, por lo que pienso que si hubiese imaginado algo aterrador, hubiese sido cualquier otra criatura, y no lo que vi aquella noche, mucho menos con esas características tan específicas que yo desconocía por completo en ese momento. Esa es mi historia.
Yo mantengo mi postura de que fue un hecho paranormal y que de alguna manera ese animal que vi no era uno común y corriente. Yo creo que esa noche algo se manifestó ante mí con esa forma. Aunque el motivo no lo tengo claro, tal vez solo fue que estuve en el momento y lugar equivocados. Insomnio. Irresponsable. Esta historia no me enorgullece, pero es parte de mi vida, por lo que se las contaré exactamente como ocurrió, lo cual fue hace por lo menos unos 30 años atrás. Yo buscaba suerte en distintos empleos mientras esperaba conseguir algo más estable. Por esos años viví en una pensión donde arrendaba una pieza. El dueño de la pensión tenía una amiga que saldría de viaje por al menos un mes, por lo que necesitaría de alguien que cuidara su casa y principalmente que cuidara a su perro, dándole comida, agua y que lo sacara a pasear de vez en cuando. Yo acepté de inmediato ser el cuidador, ya que necesitaba el dinero, por lo que tenía que ir a buscar las llaves. La casa quedaba lejos de donde yo vivía. Quedaba ubicada en un barrio humilde, pero tranquilo de la ciudad. El perro era de raza pastor alemán. Recuerdo que era de gran tamaño, lo que no me dio mucha confianza. El primer día que fui a cuidar la casa, llené su plato con comida y puse un gran balde con agua. No quise pasear al perro aquella vez porque ya estaba anocheciendo. Como me quedaba lejos de donde yo vivía, decidí mejor pasar la noche en aquel lugar. Al día siguiente me fui temprano, ya que debía ir a mi trabajo habitual. Recuerdo que durante algunos días no regresé a aquella casa. Más que nada, me incomodaba no saber cómo estaba el perro, por lo que tuve que ir otra vez. Recuerdo que cuando llegué, el perro ladraba constantemente. Salí al patio lentamente y lo pude ver. Se encontraba bien por suerte. Me llamaba la atención que aún le quedaba comida y agua. No había vaciado ni la mitad de lo que le había servido. Aún así, le volví a llenar ambos platos. En esa ocasión, también me quedé en la casa. Luego de ese día, no regresé en al menos una semana. Estuve ocupado con mis cosas y la verdad lo olvidé completamente. Por esos años no era muy responsable, debo reconocer. Si no hubiese sido por el dueño de la pensión, que me preguntó cómo estaba el perro, quizás hubiesen sido más días en los que no hubiera regresado a cuidar la casa. Yo le dije que estaba todo bien, que no se preocupara. Esa misma tarde regresé, pero algo ocurrió que me hizo pensar lo peor. Cuando entré, el perro no ladraba como la última vez que había estado allí. Fue tanto mi temor que no fui capaz de salir a mirar. Solo esperaba escuchar su ladrido para saber que sí estaba bien. Pero a pesar de quedarme ahí toda la noche, no lo escuché en ningún momento. Cuando salí de la casa por la mañana, tenía una sensación bastante negativa que no me dejaba estar tranquilo. Solo quería volver y saber si estaba vivo por lo menos, pero no me atrevía. Durante más de una semana no regresé, pero ya se acercaba la fecha en que la dueña de la casa volvería, por lo que tendría que armarme de valor y enfrentar la situación. Fue un día lunes por la tarde, recuerdo bien. Cuando llegué y estuve afuera de la casa, las luces del interior estaban encendidas. La señora había regresado antes de tiempo. Pensé en volver a mi casa, pero ya estaba allí. No podía escapar esta vez, por lo que llamé a la señora desde afuera, a pesar de tener las llaves. Ella salió y me hizo entrar. Yo estaba muy nervioso y asustado. No se podía escuchar ningún ladrido, pero extrañamente, la mujer se veía tranquila. Yo solo quería entregar las llaves, recibir mi pago y salir de allí lo más pronto posible. Hasta que, repentinamente, ella me preguntó: ¿qué le hiciste al perro? Me dijo seriamente. Yo en mi mente intentaba inventar algo que me salvara de la tragedia sucedida, pero no lo lograba. Hasta que ella me dijo: tranquilo, ya está bien. En ese momento se escucharon unos fuertes ladridos. Yo
Yo miré por la ventana que daba al patio y ahí estaba, perfectamente, tal y como el primer día en que lo vi cuando fui a buscar las llaves. Recibí mi pago, el cual era menos de lo acordado. ¿Pero qué iba a decir? Solo se me ocurrió preguntar en qué día había llegado y me contestó que el sábado. Yo había sido muy responsable con su cuidado. Aquel animal debía haber estado en pésimas condiciones cuando la señora llegó. No entendía cómo podía estar tan bien ahora. Solo 2 días después. Al tiempo le conté lo sucedido al dueño de la pensión y él me dijo que aquella señora era conocida por tener ciertas habilidades y conocimientos relacionados con la brujería. También me contó que era capaz de hacer regresiones. De hecho, en una ocasión que compartimos todos en la pensión donde yo vivía, ella ofreció realizar una regresión para mí, aunque me advirtió que podían llegar a ser peligrosas. En esa ocasión, no fui muy valiente, por lo que rechacé su propuesta. Irresponsable. Hola nuevamente, gracias por llegar a esta parte del video. Si te ha gustado este contenido, te invito a que puedas dejar un like, compartir con tus amigos y si aún no lo has hecho, suscribirte al canal. De esa manera, me ayudas a que mi proyecto paranormal pueda seguir creciendo. Hemos llegado al momento principal de este capítulo, en que vienen los 2 relatos más perturbadores que pude recopilar en esta ocasión. Recuerden, esto es Llamada Prohibida. La pecera. Desde pequeño que me han gustado los animales marinos, como las ballenas, delfines y tiburones. Aunque, por obvias razones, no se pueden tener como mascotas. Por fortuna, existen las tortugas y los peces pequeños, los cuales siempre he tenido. Ya de adulto, cuando me mudé a mi propia casa, llevé junto a mí la pecera con mis amigos marinos. Por esos años tenía algunos peces de diversos tipos, colores y tamaños. Las peceras por lo general tienen una tapa, pero durante la mudanza se había destruido, por lo que la primera semana la tuve sin ningún tipo de cubierta, hasta que algo extraño comenzó a suceder. Un día al llegar de mi trabajo, noté que faltaban algunos peces. Lo primero que pensé fue que algún gato se había entrado y se los había llevado. Lamenté mucho la situación, porque yo les tengo un gran cariño a cada uno de ellos. Por eso mismo decidí comprar una pecera nueva, que tuviera una tapa adecuada para evitar que algo así volviera a ocurrir. Además me preocupaba de cerrar bien todas las ventanas cuando yo no fuera a estar en la casa por temas de trabajo u otros motivos. Antes de que llegara la pecera nueva, volvieron a desaparecer algunos peces, pero eso para mí era prácticamente imposible. Yo me había fijado bien de cerrar todo perfectamente. Ningún gato pudo haber entrado. Me encontraba triste y confundido. ¿Qué se estaba llevando a mis peces? Algunos días encontraba algo en el suelo o en el mueble en donde estaba la pecera. Aquellos pequeños animales no son capaces de generar algún movimiento que haga que el agua caiga. Finalmente había llegado la pecera. Era la más grande y con mejor tecnología que había tenido. Me había costado bastante dinero. De esa forma, todo se solucionó y no volvieron a ocurrir esos extraños sucesos. Pero tan solo fue por un par de días. Una noche desperté repentinamente. Mientras abría los ojos, escuché claramente unos pasos que provenían desde el living. Me puse de pie y fui de inmediato hacia ese sector de mi casa. Estaba todo oscuro, por lo que encendí todas las luces que pude. Encontré todo cerrado, exactamente como lo había dejado antes de ir a mi pieza. Salvo por un maldito detalle. La pecera estaba abierta y uno de los peces estaba en el suelo, sin vida lamentablemente. Aquella noche fue la última que estuve en esa casa. Aquel mismo día
tuve que salir de allí. La pecera. Seres nocturnos. Mi padre es un hombre nacido y criado en el campo. Ha vivido en lugares alejados de la ciudad toda su vida, por lo que su conocimiento de la naturaleza es muy extenso. Por eso mismo él reconoce la existencia de seres que habitan estos paisajes desde mucho antes de la llegada de los seres humanos a estas tierras. Ha tenido varios encuentros con estas criaturas y a continuación les compartiré uno de los más aterradores. Todo ocurrió una noche en que estaba con unos amigos en su casa. Se divertían mientras compartían algunos tragos y contaban las mismas historias que se suelen narrar en este tipo de reuniones. Mi padre es dueño de una extensa propiedad y todas las noches acostumbra a dar unas rondas por el perímetro, acompañado solo de su linterna y de su perro, un pitbull que con los conocidos se comportaba de manera amistosa y dócil, pero que, con los extraños, era realmente salvaje y peligroso, por lo que siempre lo mantenía sujeto con una cadena metálica. Tan solo durante las rondas nocturnas lo dejaba suelto, y así el perro recorría toda la parcela, corriendo a más no poder. Cuando ya iba a la mitad de su típica vuelta por el terreno, el perro se le acercó y comenzó a ladrar hacia un punto. Mi padre intentó alumbrar hacia la dirección en que estaba ladrando su compañero, pero como comúnmente sucede en este tipo de casos, la linterna comenzó a fallar, algo que era imposible, ya que estaba seguro de que las pilas eran prácticamente nuevas. La linterna se prendía y apagaba en tan solo unos segundos. El perro seguía ladrando y gruñendo, cada vez más alterado. En ningún momento lo sujetó de la cadena, por lo que era extraño que no hubiese atacado a lo que le ladraba. Tan solo por algún motivo no lo hacía. Ambos se seguían acercando. Mi padre tenía que saber qué era lo que estaba alterando a su compañero canino. Ya cuando estaban a unos 10 metros del límite del terreno, la linterna se apagó definitivamente. La noche no estaba completamente oscura, por lo que se alcanzaba a percibir algo que estaba de pie a la distancia. En ese momento, el perro se abalanzó hacia lo que sea que eso fuera. Solo unos segundos después, se escuchó un fuerte chillido, aquel típico sonido que emiten los perros cuando algo les duele. Luego pudo ver a su compañero correr directamente hacia él, a toda velocidad. Pasó tan solo a unos centímetros de su cuerpo y siguió de largo hasta desaparecer en la oscuridad. Estaba volviendo a casa aterrado, algo que nunca había hecho. Como les comentaba, era bastante salvaje y agresivo. Había tenido diversas peleas con otros perros, también muy peligrosos. Hasta incluso había perseguido pumas, que en ocasiones intentan robar el ganado. Quedó sorprendido por lo sucedido. Pensó en escapar también, pero antes tenía que tener la certeza de qué era lo que había hecho escapar a su compañero, para saber qué medidas tomar. Aún podía ver levemente aquellas figuras. Las apuntó con su linterna una última vez y la encendió. Solo fueron un par de segundos en que logró proyectar una tenue luz, la que fue suficiente para observar que aquellas sombras eran en realidad unos seres humanoides que estaban entre la vegetación. En ese momento sí salió corriendo, en la misma dirección en que su perro lo había hecho solo instantes antes. Cuando llegó a su casa sin aliento, sus amigos lo esperaban inquietos, ya que les llamó la atención que llegara tan solo el animal, evidentemente asustado. Algo que nunca habían visto antes. Mi padre les dijo que no pasaba nada, que no se preocuparan. Solo habían realizado una carrera y era obvio que su veloz amigo era el ganador.
No les dijo nada de lo que había visto, porque sabía que sus colegas, envalentonados con el alcohol, hubieran ido a revisar la zona. Pero lo mejor que se puede hacer en esos casos es dejar tranquilos a esos seres nocturnos, habitantes de la naturaleza. Si no pueden ocurrir hechos mucho peores. Seres nocturnos. Y de esta manera hemos llegado al final del video. Espero que este especial de 8 relatos sobre animales paranormales haya sido de su gusto. Les recuerdo que también me pueden seguir en mis diversas redes sociales disponibles, como TikTok, Instagram, Facebook y obviamente en YouTube, donde espero sinceramente se puedan suscribir. Un gran saludo para todos y todas. Espero nos volvamos a encontrar en una próxima.